Perfil Aduanero en la Radio es el primer y único programa especializado en aduanas y comercio exterior, conducido por Joana Frías y Pedro González. Este programa es auspiciado por Visionary Woman of International Trade, la Cámara de Comercio de La Guaira, la Cámara de Comercio de Puerto Cabello, la Asociación Aduanera, Naviera, Transportistas, Estibadores y Afines del Estado Anzoátegui, Seccional Guanta, la Asociación de Auxiliares de la Administración Aduanera del Estado Zulia, la Cámara Social de Transporte de Carga del Táchira, la Asociación de Auxiliares Aduaneros del Estado Táchira, ASOATA, la Asociación Española de Profesionales de Comercio Exterior y su programa Exportadores por el Mundo. Síguenos por @perfil aduanero en Instagram y Twitter, @perfil aduanero BZLA en Facebook y Perfil Aduanero en YouTube. Recuerda que en Perfil Aduanero conectamos contigo. Bienvenidos a Perfil Aduanero en la Radio, en la dirección general Caroline Méndez, en la dirección de producción Brian Aglos, en la ingeniería de sistema Antonio Calderón y nuestro operador técnico Ángel Bravo. El día de hoy tendremos un programa muy especial, estaremos hablando de sustancias químicas controladas con Jersey Chacón. Jersey es licenciada en Ciencias Fiscales, Mención Aduana y Comercio Exterior de la Escuela Nacional de Hacienda, magíster en Gerencia Empresarial de la UCB, Neuroliderazgo, Sustancias Químicas Controladas y otras áreas del conocimiento, docente universitario de la ENAP y de la, esta es EEOI, la Escuela de Estudios de Orden Interno. Ok, tesista de la Maestría en Orientación de Conducta Humana y CEO de EduCap y cofundadora de Regalos de Dios. Bienvenida, Jersey. Muchas gracias, Joana. Muchísimas gracias por la invitación. Bastante contenta de estar aquí, bueno, de aportar al máximo a nuestra audiencia, ¿no? Muchas gracias. Jersey, hoy vamos a tratar un tema muy interesante como son las sustancias químicas controladas y nos gustaría que nos dieras una pequeña introducción al tema y cuáles serían estas sustancias. Perfecto. Sí, fíjate, dentro del mundo, ¿no?, del universo de las sustancias químicas, hay unas sustancias químicas de especial cuidado y de especial seguimiento, ¿no? Son estas denominadas sustancias químicas controladas. ¿Qué ocurre? Que son sustancias químicas utilizadas en la industria lícita. ¿Por qué? Porque su uso es transversal. Son utilizadas en la industria alimenticia, en el sector de lo que es la producción de productos de higiene personal, incluso de higiene del hogar, de la industria petrolera incluso. Entonces son sustancias cuyo uso es transversal en todos los sectores de las industrias, ¿no? Sin embargo, dadas sus bondades químicas, pues la organización delictiva del tráfico de drogas las ha buscado de cierta forma, bajo algunos modus operandi, su desvío. ¿Para qué? Para poder incorporarlas debido a sus bondades químicas en la fabricación ilícita de drogas. Entonces ahí radica el control fundamental sobre este tipo de sustancias que son bien específicas y bien particulares, pero tienen mucha relación con que los aduaneros pues conozcamos cuáles son las sustancias, porque aun cuando hay una ley que enmarca su control, de cierta forma esta ley difiere o se contradice con respecto a lo que es la ley orgánica de aduanas, que es la que mayormente manejamos los aduaneros, pues, y sus diferentes reglamentos. Entonces es importantísimo conocer cuáles son estas sustancias, cuál es la metodología que establece la ley orgánica de drogas para el control, quiénes participan pues en todo este proceso y cuáles pues son en líneas generales las consecuencias de no darle el debido cumplimiento a esta ley. Gracias, Jersey. Queremos darle la bienvenida a nuestro colocutor, Pedro González. Pedro. Muchas gracias, Jersey, por estar acá. Vine escuchando atentamente el planteamiento de lo que son las sustancias controladas. Bien dijiste que eran sustancias lícitas, pero que evidentemente a veces son utilizadas como precursores de droga para fines no lícitos. Pues, yo quería hacerte una pregunta con respecto a que nada más son sustancias para el uso en su modalidad ilícita, vamos a decirlo así, para el uso de psicotrópicos y estupefacientes, o también podríamos considerar como sustancias controladas aquellas que tengan algún grado de peligrosidad en cuanto a su manejo. Lo digo por lo que ocurrió en Turquía con el tema de Beirut y la gran explosión. Correcto. Por la concentración de 3.500 toneladas de nitrato de amonio, que eso se vio como una bomba nuclear, pareció, sí. Y hasta hace poco tiempo fue
a finales del 2020, creo Sí, que fue correcto. ahorita. Ujú. Sí, ¿qué pasa, Pedro? Que las sustancias químicas controladas están bien definidas en la Ley Orgánica de Drogas, ¿no? Son sustancias químicas utilizadas justamente en la industria ilícita, pero que son por sus bondades desviadas a la fabricación de drogas. Aun cuando algunas de estas sustancias comparten un control debido a sus mismas bondades con un control por el área de explosivos, Ujú. eh, no necesariamente todas se utilizan en este sector. La mayoría pues son utilizadas en la fabricación, la producción de sustancias psicotrópicas y estupefacientes, ¿okay? También en el sector de explosivos, en el armamento incluso, en el sector de armas. Pero estas sustancias son bien particulares y están bien definidas en la Ley Orgánica de Drogas y establece, bueno, las menciona, ¿no? Las enuncia en su artículo 3 y en líneas generales pues su uso es al sector de los psicotrópicos y estupefacientes. Jersey, nos gustaría que, ya que nos están nombrando esta ley, que nos explicaras cuál es el marco jurídico que enmarca lo que son las sustancias químicas controladas. Correcto. A nivel internacional tenemos la Convención Única de las Naciones Unidas de Estupefacientes, que es del año 61. Luego una convención también de las sustancias psicotrópicas del 71. Y finalmente, pues la que agrupa ambos tipos de seguimiento es la Convención del año 88, que agrupa lo que son las sustancias químicas, el control por la lucha contra el tráfico de las sustancias estupefacientes y psicotrópicas. Entonces, a nivel internacional están estas convenciones, ¿no? Ahora sí, cuando nos vamos a nivel nacional, tenemos entonces la Ley Orgánica de Drogas. Cuando relacionamos esto con el ámbito aduanero, pues vemos que el mismo decreto 2647, mejor conocido pues como el arancel de aduanas, pues también se conecta con este control, ¿no? Entonces forma parte de ese marco jurídico que regula este tipo de mercancías, ¿no? Y también a nivel nacional tenemos diferentes resoluciones que incluyen algunas sustancias que no están reflejadas directamente en la Ley Orgánica de Drogas. Quiere decir que podemos tener sustancias químicas controladas en la Ley Orgánica de Drogas, que podemos no tenerlas allí, pero están controladas y tenemos entonces que prestar atención a estas resoluciones. ¿Por qué? Bueno, porque el control fue posterior o porque en definitiva el control no es internacional. ¿A qué me refiero? Que si es internacional para el momento en que se promulga la Ley Orgánica de Drogas, que es el año 2010, entonces estas sustancias entraron en esa ley. Pero si fue posterior, como es el caso del alfa-fenilacetositanitrilo, que es del año 2016, entonces esta se emite. Si no hay modificación de la Ley Orgánica de Drogas, tiene que obligatoriamente sacarse, digamos, la norma a nivel nacional, ¿no? Entonces, en este caso se hace a través de una resolución interministerial y posterior a ello, en el 2020, sale también otra resolución, en el 2016, en el 2019 y en el 2020 de otras sustancias pues, que entran en este control. Entonces, si bien tenemos una ley orgánica de drogas que refleja cuáles son las sustancias, hay que prestar atención a cuáles son estas resoluciones que van también contemplando otras sustancias controladas. Yo me imagino que también es porque este mundo pues del narcotráfico, de los psicotrópicos, los estupefacientes también es progresivo, pues van saliendo nuevas también varios tipos de nuevas sustancias prohibidas y Es entonces correcto. evidentemente habría que controlar cuáles serían con esta dinámica del narcotráfico, cuál serían las nuevas tendencias, por así Eso es decirlo. correcto. Justamente por las nuevas tendencias, porque debemos estar claros de que pues el tráfico de drogas es un negocio sumamente Lucrativo. lucrativo, pues y esto hace que si hoy son una sustancia en específico a la que se le está haciendo un seguimiento internacional, el día de mañana pueda, haciéndose pues el debido estudio, esto lo hace la organización delictiva, ¿no? Haciendo el debido estudio, hallar aquellas otras sustancias no controladas para el mismo uso y destino, que es la fabricación ilícita de drogas, pero sin entrar en el control. Entonces, por eso es que las organizaciones a nivel internacional, las Naciones Unidas, la Junta Internacional de Fiscalización, hace un seguimiento constante, porque si van surgiendo, pues estas otras sustancias debe incluirlas dentro del control internacional. Ok. Nos gustaría que nos dijeran cuáles son los organismos vinculados a este control y quién supervisa que se cumpla la ley y este marco jurídico que nos estás comentando. Muy bien, Joa. A nivel internacional está la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, ¿ok? Está a nivel internacional. Venezuela debería recibir cada 4 años una visita, una inspección, a ver el seguimiento, ¿no? Cómo vamos nosotros con el Cuando tú dices cumplimiento. Venezuela, la Comisión Nacional Antidroga entregan un informe, así se maneja de esa manera. De hecho se entrega tal cual como lo indicas, Pedro, un informe, las instituciones autorizadas a nivel nacional, entonces ahí no vamos a las nacionales, ¿no? ¿Quiénes son? Al nivel nacional tenemos el órgano rector en la materia, que es
la Superintendencia Nacional Antidrogas, anteriormente era la ONA, la Ley Orgánica de Drogas la refleja como la ONA, obviamente, bueno, porque no ha habido modificación de la ley, ¿no? Pero la SUNAT, la Superintendencia Nacional Antidrogas, que es el órgano rector. Y a nivel administrativo, quien centraliza toda la información de las empresas, porque se registran aquí las empresas obviamente que están en la industria lícita, ¿no? Todo lo que quede por fuera es ilícito y de ellos se van a encargar entonces otros organismos dentro de Venezuela para hacer ese seguimiento ya en otra materia que es investigación penal, ¿no? Entonces, a nivel nacional tenemos la SUNAP, tenemos el órgano que centraliza todo lo administrativo, que es el RESKIN, el Registro Nacional Único de Operadores de Sustancias Químicas Controladas, y tenemos diferentes divisiones especializadas en el área, adscritas o que pertenecen tanto al Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas como a la Policía Nacional Bolivariana y a la Guardia Nacional Bolivariana, en sus diferentes áreas antidroga. ¿Okay? Oye, es bien interesante porque nos damos cuenta que en este manejo de sustancias controladas hay una calificante hacia la persona que distribuye, comercializa todo este tipo de circunstancias, que porque él debe estar en el registro. O sea, la licitud de la comercialización, distribución de este tipo de mercancía va a depender de si has cumplido los parámetros regulares o no. ¿Okay? No va en el objeto de la sustancia per se, lo que quiero decir es que la sustancia da la condición, pero la calificación la da es el sujeto El perfil, que puede estar cumpliendo. Correcto. Bastante interesante. Correcto, esto. fíjate que, bueno, y agrego también a los organismos nacionales, ¿no? Hablamos de que si está vinculado, pues nuestro arancel de aduanas, indiscutiblemente nuestro Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, CENIAT, tiene entonces competencia sobre esta materia también, y en efecto es así, ¿ok? En el ámbito, en la parte operativa, pues el CENIAT tiene competencia para también hacer una supervisión y seguimiento de que se cumplan a nivel aduanero lo que corresponda al ingreso o salida de este tipo de mercancía, porque es calificado de igual forma como mercancía, ¿ok? Y que por supuesto se le dé el cumplimiento también a lo que establece la Ley Orgánica de Drogas, porque ellas se unen en ciertos artículos. Hay un engranaje, pues. Hay un engranaje, obligatoriamente, porque entendemos que el fin último es justamente evitar o mitigar esa probabilidad de que se desvíen para la fabricación ilícita de drogas, ¿no? Que el tema de las drogas no es un tema a nivel nacional nada más, esto es un problema a nivel mundial. Entonces, todas las instituciones, incluso las mismas empresas privadas, que a efectos del CENIAT son contribuyentes, a efectos del RESKIN, quien los centraliza y los registra, son operadores, se les da, pues ellos, el mismo sector que se registra, contribuye en que se pueda dar cumplimiento a la ley. ¿Cómo lo hace? A través de notificaciones de situaciones irregulares, lo hace a través de reportes de actividades sospechosas, ellos mismos buscando, por supuesto, llevar sus procesos internos como industria de la manera más apegada a la ley, lo más apegado posible a la ley. Y bueno, participan pues en esa construcción de criterios para ir mejorando el control. Okay. También quisiéramos saber cuál es el trámite que debe cumplir quien se dedique a este sector. Ok, principalmente pues justamente que se dedique su actividad económica obligatoriamente incluya pues el uso de estas sustancias, ¿no? Es decir, que en el acta constitutiva de la empresa Sí, tiene señor. que aparecer como objeto que Sí. es una empresa que va a comercializar, distribuir o almacenar en su defecto materiales de este tipo. Sí, señor, debe estar de manera bien expresa allí. Y además, si son las sustancias que se comparten en el control por el uso también en el sector de los explosivos, eso es régimen legal 7, cuando lo casamos con la materia aduanera, entonces también debe haber una correlación de su acta constitutiva con el permiso que deben obtener en la Dirección de Armas y Explosivos, que es el DAEX. Entonces todo está correlacionado, ¿no? Debe haber un engranaje para que finalmente el control sobre esta sustancia funcione y no sea, bueno, una ley muerta, ¿no? Bueno, ya lo vieron, efectivamente aquel que quiera comercializar con este tipo de mercancía podría hacerlo en el marco normativo que está estipulado para realizarlo. Así es. Porque ya sabemos que efectivamente no que son ilegales, pero sí tienen un control que cumplir y cualquier importador, exportador o cualquier persona que piense comercializar con ella tiene que estar consciente de eso, y para eso tiene que dirigirse a aquellos profesionales que tienen la capacidad de orientarlos y hacerles ese acompañamiento para que tengan un buen final con respecto a sus operaciones. Así es, destacando que quien los va a registrar siempre va a ser el RESKIN, ¿no? Que es el Registro Nacional Único de Operadores de Sustancias Químicas Controladas, siempre, por supuesto, con una cantidad de requisitos que se establecen a nivel administrativo,
verificando su objeto social, su actividad económica, su proceso productivo, que justifique realmente que esa sustancia forma parte inexorablemente de tu proceso productivo y la requieres, ¿no? En virtud de ello, pues la institución evalúa y hace pues sus respectivas autorizaciones, pero es darle cumplimiento a los requisitos que establece la ley. Ok, vamos a un corte comercial y ya volvemos con más de tu programa Perfil Aduanero en la radio. Ya regresamos con más de tu programa Perfil Aduanero en la radio. Estamos de vuelta con tu programa Perfil Aduanero en la radio. Estamos de vuelta con tu programa Perfil Aduanero en la radio. Queríamos preguntarte, Jersey, desde el punto de vista aduanero, ¿cuáles son los requisitos que se deben presentar para estas sustancias químicas controladas? Ok, fíjate, Joan, si estamos hablando de importación o exportación, que son solo los dos regímenes aduaneros que se pueden aplicar para sustancias químicas controladas, debe tramitarse un permiso, pero un permiso que es con un permiso de importación o de exportación, dependiendo del régimen, pero que es consecuencia de una licencia. Es decir, el interesado, entonces que cumpla con todos los requisitos, se registra ante el RESKIN, le entrega su respectiva autorización después de hacer sus revisiones, y lo que le va a otorgar en principio va a ser una licencia, la cual va a identificar las sustancias, las cantidades y la actividad para la que está autorizada esa sustancia dentro de la empresa. ¿Qué pasa? La licencia otorga como un cupo anual que usted puede utilizar, es el máximo en un año, ¿no? Pero como es importación, si es para importación, entonces va a tener que solicitar, conforme la misma ley orgánica de drogas sí lo establece, un permiso por cada importación. O sea, por cada embarque tienes que tramitar un permiso. Lo importante es que la sumatoria de tus permisos no exceda el cupo anual. La licencia sería como existir como usuario de este Correcto, tipo. es un registro, correcto. Es como un registro. Y lo demás sería como un reporte de cada una de las operaciones que vas haciendo para que ellos sepan cómo se está manejando esa sustancia, ¿no? Correcto, vendrías. En cuanto, por ejemplo, me estoy ideando que generalmente son empresas, me imagino, del sector industrial, ¿no? Me imagino, ¿no? A lo mejor también las habrán del sector comercial. Cuando esta empresa del sector industrial entrega su matriz y su producto, porque como nos comentaste es un requisito para nosotros establecer si se le va a otorgar ese permiso o no, o si se le va a autorizar cada una de esas operaciones, ¿cómo hacen para lo que es el control de la merma? Pues esa parte del proceso productivo que se pierde, que se extravía, bien sea porque se evapora, bien sea porque en su proceso de transformación siempre hay existe algún tipo de no sé, de control con respecto a eso, de reporte que ellos tengan que entregar, de comprobación, de análisis y comprobación para que esa merma sea tal y no sea sustancias que se esté desviando para otros fines. Ok, fíjate, Pedro, el tema de la merma, ¿no? Lo que se pierde en el proceso es un punto bastante álgido y aún en discusión, porque puedes tener la misma sustancia para incluso varias empresas del mismo sector, pero la ubicación de la empresa, su ubicación geográfica, las condiciones climáticas bajo las cuales se resguarda esta sustancia, las condiciones de almacenamiento y la manipulación van a determinar entonces esa variabilidad en la pérdida, ¿no? En la merma más bien, porque la pérdida tiene otra condición, ¿no? En la merma, sin embargo, Venezuela no maneja en líneas generales un porcentaje específico y bueno, se entiende que detrás de este porcentaje en específico, independientemente del que sea, tiene que haber una justificación técnica válida, ¿no? Ahora bien, no hay un rango en particular, ¿por qué? Porque lo que se puede fomentar con esto es ese mismo rango para el que no la quiere obtener de forma lícita, sino la quiere desviar para lo ilícito, ¿no? Entonces, de cierta forma... Entiendo, va a decir, no, estoy dentro del rango, podemos desviarla. Sí, bueno, son el rango que podemos 5%, desviar. bueno, 4.99. ¿Ves? Entonces, es delicado que Venezuela se comprometa en establecer un margen específico, pero lo que sí debemos entender desde el punto de vista industrial, hay que estar clarísimos desde el punto de vista industrial y técnico, es que siempre va a haber una merma en el proceso. Eso es lógico. Eso es lógico y puede variar, aún para la misma sustancia, empresa del mismo sector, puede variar dependiendo de las condiciones de almacenamiento. Tus recomendaciones para aquellos estudiantes, para aquellas personas, primero para los estudiantes, ¿no? Porque como tú bien lo hiciste ver, sería un tema importante trabajarlo a nivel de las academias, porque todos, nosotros como docentes, los tres que estamos acá como docentes, sabemos que la capacitación es algo
primordial, pues para ir mejorando los procesos, optimizándolos y todo lo que esto significa, ¿no? Correcto. Sería tu mensaje que habría que, no sé, ocupar, colocar en los pensum, quizás hasta en la misma materia esta de laboratorio aduanero, Correcto. algo que profundice más, porque como lo veo es un riesgo Sí, no solo para el que actúa de mala manera, sino incluso para que dentro de su buena fe piense que lo esté haciendo bien y por no tener esa pericia, tener ese conocimiento, pudiese caer en una sí, es correcto. irregularidad. Es correcto. Pedro, pero es que si le pasa a los mismos funcionarios que están en el área, imagínate tú aún más para un alumno, ¿no? Un recién graduado. Mi recomendación, bueno, siempre ha ido, en el caso de los estudiantes, siempre ha ido enfocada en que no podemos esperar que el docente te facilite toda la información. ¿Okay? Tenemos que ser también autodidactas, procurar la información, aprender por nuestra cuenta. ¿Y cuál es mi recomendación allí? Que en el ámbito aduanero, por ejemplo, no podemos centrarnos nada más en la ley orgánica de aduanas y su reglamento y el arancel de aduanas. Tenemos que entender que siendo el arancel el instrumento jurídico que comprende todo tipo de mercancías, entonces cada tipo de mercancía muy posiblemente tenga una ley especial. Entonces debemos entender que hay que estudiar estas leyes en materia aduanera, pero también todas las leyes especiales que existan, porque van a tener de una u otra forma relación con el proceso a nivel aduanero, ¿no? Entonces, la recomendación va hacia no solo hacia los estudiantes, de que deben procurarse aprender de manera autodidacta, sino que también para los mismos servidores públicos, ¿no? Que no podemos excusarnos en que no, bueno, pero es que yo no soy de dicha institución, no, pero es que debemos entender es que el objetivo va más allá y el objetivo es que todos debemos contribuir en esta lucha contra el tráfico ilícito de drogas, porque es un problema mundial. Yo lo veo, bueno, como tú bien lo hiciste ver, que los que hemos estado en los patios y hemos visto cómo es el proceso de nacionalización, de tránsito, de exportación de mercancía, es un tema bastante delicado y bastante minucioso como Sí. para que se le dé la seriedad que él amerita, porque cuando hablamos, por ejemplo, hasta hace poquito, hace 2, 3 días, hubo una importante exportación, que fue un hecho de profuso conocimiento en la opinión pública de Uria, que se dirigió desde el Estado venezolano hacia Colombia, pues a la empresa Recuperada Monómeros. Correcto. Ok, cuando son compuestos, digamos, en su estado más puro, es como más fácil identificarlo. Pero cuando son químicos que están aglomerados con otros, cuando son compuestos químicos que tienen, de repente unos estén controlados y otros no, ahí la Correcto. cuestión se nos pone ya más difícil poder detectar desde el punto de vista funcionarial, desde el punto de vista del auxiliar, incluso a veces hasta el propio punto de vista del empresario. Correcto. El que va a traer, por ejemplo, un fertilizante ya elaborado, quizás no sepa ni siquiera que eso contiene urea. ¿Ok? O contenga dentro de su composición, de conjunto de cosas, un aglomerado que pueda representar uno o varios componentes que sean Claro. controlados, ¿no? Ok. Entonces, Que es importante, Pedro, que la ley orgánica de drogas controla o, digamos, contempla el control sobre la sustancia química controlada, es decir, la sustancia en estado puro, no si está mezclada o no. Sí sé, entiendo, Venezuela ha hecho grandes esfuerzos para dar seguimiento y hacer un análisis detallado y minucioso sobre aquellas que pudieran estar mezcladas y combinadas, de que, bueno, posiblemente con un proceso químico, pues hagas la separación y obtengas la que querías obtener y la desvíes, ¿no? Pero desde el punto de vista de lo que establece la ley orgánica de drogas, es la sustancia pura, no mezclada. ¿Okay? Cuando si está mezclada, sale del control, pero sé que también el Estado venezolano ha hecho esfuerzos para ir monitoreando eso de las que están mezcladas para poder identificar si es que se están surgiendo nuevas sustancias, ¿no? Así como lo hace la IFE, así como se hace a nivel de las Naciones Unidas, darle un seguimiento a lo nuevo a nivel mundial. Venezuela también lleva sus controles con bastante esfuerzo. La SUNAT, el RESKIN, los mismos organismos de control operativo contribuyen pues en que se puede identificar si es que está surgiendo alguna sustancia nueva y deba entrar en algún tipo de control, ¿no? o O que algún si no tipo es de nueva, esté monitoreo. aglomerada con una Claro, esas alertas, esos procesos de sí. alerta, pues los llevan, Venezuela ha hecho grandes esfuerzos por darle seguimiento a esto, ¿no? Entonces tú pensarías, o no sé, porque ahora este día me está llevando a pensar de que tendríamos que también
ir de alguna manera modernizando no solo la normativa, o sea, porque las normativas son vigentes no porque tengan una fecha como tal o que sean derogadas por otras normativas, sino también hay una vigencia que tiene que ver con la eficacia de la norma. Y la norma es eficaz en el sentido de que se acoja a supuestos fácticos reales pues, de la vida diaria. Entonces, si este proceso de maquinación que muchas veces estas organizaciones de delincuencia organizada que sabemos que tienen, también personas preparadas, muy preparadas, utiliza estos aglomerados como subterfugio, entonces la norma tiene que llegar ahí. La norma, la experticia, la investigación, es un trabajo como constante, es una espiral de conocimiento, de inteligencia y contrainteligencia, como lo diríamos en un sentido, digamos, más estratégico, ¿no? Entonces, bueno, las personas que nos escuchan y que quieran saber sobre este tipo de conocimiento, tienen que saber que efectivamente, por lo menos en el caso de la cocaína, el clorhidrato de cocaína es una sustancia ilícita, porque es la coca como tal, pero que es la cocaína como tal. Pero ¿qué pasa? Cuando está en un estado como coca, como hoja de coca, quizás no lo sea. ¿Ves? Entonces, probablemente no lo sea, de hecho, ¿no? Claro. Porque es utilizada en varios procesos industriales para muchísimas cosas, no para necesariamente estupefacientes, incluso es utilizada desde el punto de vista botánico. Nuestros pueblos ancestrales toda la vida han utilizado el té de coca en muchas de sus funciones, como estimulante, como afrodisíaco, como incluso como sustancia espirituosa para tener sus rituales y sus contactos, sus creencias, afirmar sus creencias de alguna forma, ¿no? Y no nada más traigo la coca a colación por decir algo, pero también tenemos, por ejemplo, el caso del cannabis, que también incluso ya en muchos países está legalizado para usos recreativos, inclusive, medicinales y recreativos, donde hay ya boutiques y centros especializados donde según su grado de alcaloides podría valer más como tal, como los buenos vinos, como los buques. Entonces, hay momentos que en el mundo aduanero estar dentro del bien o dentro del mal, del lado oscuro de la fuerza, como digo yo, es muy disímil, es como muy difícil determinarlo y para eso hay que prepararnos, porque no sabemos, a veces estamos convencidos. A mí me preocupa más que el que es fraudulento, porque el que es fraudulento sabe lo que está haciendo. Pero me preocupa más el que en su inocencia, en su buena fe, cae en un ilícito por desconocimiento. Y como ya sabemos, el desconocimiento de las normas no exime del cumplimiento, carga igualito, pues, responsabilidad civil, penal, administrativa, y bueno. Y eso es lo que queremos llegar con tu conocimiento y con estos programas, pues a crear una conciencia de lo que se trata realmente el mundo de las aduanas, que la gente entienda que las aduanas es más allá que la recaudación de impuestos, que las aduanas es un tema de resguardo nacional, de soberanía, de salud pública. Que la gente entienda de que el tema de las aduanas es algo científico, y se enamoren de este ambiente como tanto tú como yo y bueno, Joana, estamos apasionados y nos sentimos muy motivados con estos temas. Vamos a un corte comercial y ya regresamos con más de tu programa Perfil Aduanero en la radio. Ya regresamos con más de tu programa Perfil Aduanero en la radio. Estamos de vuelta con tu programa Perfil Aduanero en la radio. Estamos de vuelta con tu programa Perfil Aduanero en la radio. Pedro, ¿tienes una pregunta para Jersey? Sí, con el tema de la merma, ¿no? Tú nos dijiste que efectivamente habría que evaluar cuál es el proceso productivo que se está dando ahí, porque no existe, como todos los procesos productivos podrían ser distintos, un criterio unificado, porque sería imposible, pues sería de imposible ejecución. No obstante, muchas veces nosotros nos ponemos a pensar, bueno, también analizamos qué pasaría si estas sustancias reguladas, y tú nos los aclaraste, no vinieran en su estado puro, sino que formaran cadenas aglomeradas de compuestos, pues en los cuales sería un poquito más difícil y que incluso estas organizaciones, y no estoy dando ideas, podía después de importarlas o de exportarlas, dividirlas en sus componentes más simples, porque existen procesos para todo esto. Pero, ¿cómo es esa comprobación en las aduanas? Porque
Yo, por ejemplo, he estado en reconocimientos de tela y uno no prueba la tela, de gases, por ejemplo. Uno sabe que el Freon R120 tiene que venir en bombonas azules de doble costura, que todo tiene una norma técnica para que se cumpla. Pero no sé hasta qué punto las autoridades, no solo venezolanas, de muchos puertos del mundo, tengan la capacidad, más que todo, porque quizás tienen el conocimiento, pero la capacidad in situ, en el momento del gestionamiento para determinar si una sustancia está controlada, más allá del papel, más allá de la documentación, ¿ok? Entonces mi pregunta va enfocada a eso, si manejas como de alguna manera, me imagino que algunas sí, otras no, y si eso sería una de las recomendaciones, llegar a esos laboratorios en el momento pues de sitio, porque entiendo que ese control tiene que existir. Pues. Sí, fíjate Pedro, como docente y conocedora de la materia, ¿no? Que es una materia muy especial, siempre he hecho pues recomendaciones en función de que aprendamos, ¿no? Lo académico. Sin embargo, como bien tú dices, ok, no, eso termina en lo documental, que no me comprueba, más allá de lo que yo estoy viendo en papel, no me comprueba que lo que está llegando realmente es lo que se corresponda a lo que está en los papeles, en papel, pues. El papel aguanta todo. ¿Qué pasa? Que el papel aguanta todo. ¿Qué ocurre? Se supone que Venezuela, por lo que establece la ley orgánica de aduanas, ¿verdad? Debe haber una declaración anticipada de información, ¿no? Ok, esto le puede dar una orientación a la autoridad aduanera para identificar qué es lo que viene. Sin embargo, pueden en ese instante hacer alianzas, conexión con la autoridad competente, tanto a nivel administrativo, que es el RESKIN, como con el órgano rector, que es la SUNA, para abordar en caso de que llegue alguna sustancia y ellos no sepan de qué manera abordarla. ¿Qué ocurre? Que a nivel operativo, yo considero que Venezuela tiene muchísimos profesionales de alto nivel en el sector químico, licenciados en química, ingeniero químico, ingeniero petroquímico. ¿Por qué razón, si somos tan grandes emprendedores, por qué razón no hemos emprendido nosotros en desarrollar aquellas pruebas que me permitan identificar la sustancia? En el año 2014, con propiedad, lo digo, las Naciones Unidas le donan a Venezuela unos kits PIPH, son pruebas de identificación preliminar homologada. Eran unos maletines que contienen ciertos reactivos para hacer pruebas de identificación de orientación de ciertas sustancias, solamente las sustancias, los precursores, solamente precursores. Este kit pues da con la prueba con el reactivo si la sustancia que estamos haciendo la prueba se corresponde o no. Sin embargo, como bien tú lo indicaste, son ciertas sustancias, ¿ok? En ese entonces se utilizó mucho a nivel de las aduanas, incluso los órganos de control operativo también recibieron estos kits, lo usaron, pero no hemos como venezolanos con gran talento en el área de la química, no hemos impulsado el desarrollo de nuestros propios kits. Digo, ¿por qué tenemos que depender de que venga un organismo internacional? Yo mismo puedo con mi capacidad, con mi talento humano, desarrollar estos kits y tenerlos distribuidos en todas las aduanas del país. ¿Ese sería tu consejo? O sea, tu mensaje a las autoridades. Sí, de hecho, yo lo he llegado a manifestar pues a las mismas autoridades que tenemos que pensar en motivar a profesionales del área para que desarrollen estos kits nacionales, kits venezolanos de pruebas de identificación, que me sirven de orientación. Ok, yo con ello no voy a determinar que usted está cometiendo un delito, pues supone que el órgano competente en materia de investigación penal es el Ministerio Público y él es el que va a decir, ¿no? Si eso, o cuáles son las pruebas que van a determinar si usted está cometiendo un delito o no. Pero es una orientación en el proceso operativo. Salvaguarda un poco la función del servidor público aduanero, en este caso el verificador de aduana, el funcionario reconocedor, pero también le da seguridad a los auxiliares de la administración aduanera, porque comenzamos a ver entonces que tenemos instituciones preparadas con el conocimiento y que operativamente se nota, porque como dice uno, todo se mata por la vista, ¿no? Si yo veo que, oye, el funcionario tiene dudas de repente, o no tienes duda, pero hace siempre, forma parte de tu costumbre, si tienes un reconocimiento de sustancias químicas controladas, sacar tu kit, hacer la respectiva prueba delante del auxiliar. Entonces yo creo que esto da seguridad en el proceso, ¿ok? Y va a facilitar pues que realmente el control se dé como tiene que darse.
Este control estamos hablando, hay una declaración anticipada de información, lo cual podríamos Igual. hablar que es una especie de control previo, por así decirlo, que habría que estudiar incluso, yo iría más allá, al proveedor, a ver si ese proveedor también es legítimo, si ese proveedor, porque tú me estás hablando de organismos nacionales e internacionales que deben haber una relación también entre ellos de interconexión y intercambio de información, me imagino que hay acuerdos que pactan sobre este tipo de materia. Hay un control en aduana, ¿verdad? Donde se corrobora, se coteja que esta mercancía sí está cumpliendo con eso que anticipadamente, bueno, que además hay un registro que también es anticipado, con una permisología que también es Exacto. anticipada en eso. Y después, la parte posterior también se trabaja, ¿no? Una Sí. vez se ve, me imagino que la empresa tendría que entregar algún tipo de reporte donde mira, efectivamente utilizamos esta sustancia, esto fue lo que obtuvimos, hacen como una especie de auditoría sobre de Sí, gestionamiento de los procesos. Y sí. eso necesariamente no tiene que incidir en la facilitación de comercio, porque a veces se dice que no se aplican los controles porque eso sería contrario al principio de facilitación de Sí, los no, en comercios. esta materia los controles que se tengan que aplicar. ¿Qué pasa? Fíjate bien, tú lo mencionaste en ese control previo, ¿no? En materia de sustancias químicas controladas, sumado a esa licencia, que es ese registro que tienes que hacer ante la institución y el permiso que te otorga, la autoridad homóloga al resquín aquí en cualquier parte donde venga la mercancía, donde venga la sustancia, se comunica con Venezuela y valida que ese importador, o sea, el destinatario, el consignatario, a quien va a llegar esa sustancia, realmente sea lícito allá y esté autorizado. Si la respuesta es no, esa sustancia no va a salir de ese país. Entonces, en Buenísimo. ese proceso previo hay una comunicación entre las autoridades que regulan pues la Y esa materia. comunicación es efectiva, según tu Sí, la experiencia. comunicación es efectiva. La comunicación, de hecho, es inmediata. Es inmediata. Hacer la verificación y la respuesta de manera inmediata. Hay personal dedicado a atención 24 horas porque estamos hablando de una materia muy delicada. Entonces ahí no nos podemos saltar pasos, ¿no? En el control previo está entonces la licencia, está ese permiso, está esa notificación que se denomina notificación previa de exportación, está incluso una notificación de comercio exterior donde el propio importador, en este caso si fuera una empresa importadora en Venezuela que es operadora de sustancias químicas controladas, debe hacer una notificación de comercio exterior bajo un formato específico, la notifica a la autoridad aduanera y esa autoridad aduanera pues le da el respectivo recibido, ok, que está acorde con el proceso, ¿no? El RESKIN, por supuesto, da también la validación a este documento, a esta notificación de comercio exterior. Ese es el paso previo, ¿no? Ya en el momento en que llegó la sustancia a Venezuela y se llevó a cabo el proceso de nacionalización y de desaduanización, todo el juego de documentos que conforman la legal introducción de esa sustancia al país debe ser remitida, debe ser consignada al RESKIN conjuntamente con otro documento de control que se denomina consignación final. Y entonces allí, ¿qué es lo que hace la institución? Verifica toda la documentación, pues toda la información que está en la documentación, en la declaración de aduana, o sea que las instituciones deben tener aduaneros, sí, deben tener personal aduanero que conozca Y lo tienen, no del lo tema, sabes. sí, sí lo tiene, Sí lo sí tienen. lo tiene, sí Ok, lo tiene, buenísimo. hacen la verificación de absolutamente todo, código arancelario, y si hay dudas, pues se verifica con la institución competente que es CENIAN, se hace toda esa validación. Esa documentación, todo ese procedimiento, eso queda resguardado por 15 años según la ley, me imagino. Cumple los Sí, sí, mismos requisitos de sí, los archivo mismos requisitos, es correcto, para que el en mismo caso lapso. tal de que hubiese también una irregularidad en la fiscalización, pudiese quedar unas evidencias a posteriori Sí, por de lo supuesto. que se diga y haya transparencia también en el órgano fiscalizador, ¿correcto? Correcto, debe de hecho el propio importador, que es operador a efectos de este control, debe resguardar todos los documentos que tengan que ver con esa Con esa con esa importación de o esa 10 a 15 exportación. años, me imagino, más o menos, ese es el rango. Sí, sí, de 10 a 15 años. Bueno, establece la ley orgánica de drogas, establece, por ejemplo, para los registros que debe resguardarse al menos los últimos 5 años. ¿Okay? Ok. Quiero agregar algo importantísimo, esto es para los aduaneros que están ya en el proceso operativo. La ley orgánica de aduanas establece en su artículo 47 que el tiempo para efectuar la declaración de aduanas, la declaración definitiva, la DUA, son los primeros 5 días hábiles que llegue la mercancía, ¿verdad?
Pero, Si no declaro en esos primeros 5, puedo tener los siguientes 30, pero es declaración extemporánea. Ujú. Ojo con esto. En materia de sustancias químicas, eso no va para el baile. Es decir, el artículo 98 de la Ley Orgánica de Drogas establece, perdón, el 94 de la Ley Orgánica de Drogas establece que no, en esos 5 días usted tiene para declarar y desaduanizar. eso para evitar el riesgo que la mercancía se desaparezca en la cadena de Claro, custodia, es ¿no? el nivel de riesgo, es correcto. Aun cuando está almacenado en un auxiliar de la administración aduanera, son sustancias de alto nivel de riesgo. Entonces, eso debe ser de manera inmediata. Eso lo establece la Ley Orgánica de Drogas. Sí, y lo fuerte de este artículo está en que si usted no declara en esos primeros 5 días, la mercancía, la sustancia se considera automáticamente nacionalizada y pasa a un proceso de decomiso, la declaran en decomiso, ¿no? Pero si aún así declaran en esos 5 días y no desaduanizan en los siguientes 30, también se considera la mercancía decomisada. Entonces lo delicado aquí es el tiempo. Ajá, tengo 5 días, sí, pero es que tiene 5 para declarar y hacer, correcto. todo. El proceso debe ser bastante expedito. Habilitan las aduanas, son todas las aduanas que pueden trabajar con este tipo de mercancía. ¿Es una operación normal o requiere que la gente vaya a la oficina y dice, mira, te voy a traer una sustancia controlada y hacen una especie de operación distinta de las mercancías normales? No, el procedimiento es igual, ¿no? Va a variar en virtud de las herramientas que utilice el funcionario para el momento que va a hacer la revisión, si es canal rojo, que debería ser lo general porque es el nivel de riesgo de la sustancia, ¿no? De la mercancía. Explícale un pasa? poquito a la gente, al nuevo aduanero, qué es lo que quiere decir con el canal rojo. Ok. Canal de selectividad, ¿no? Los canales de selectividad, pues según el reglamento del SIDUNEA, son 3 canales, amarillo, verde y rojo. Si es canal rojo, pues la mercancía es reconocida documentalmente y físicamente. ¿Okay? Y, sí, bueno, y así va variando los otros 2 canales, ¿no? Pero si es rojo, varía en el proceso de revisión o de validación de la información. Vamos a un corte comercial y ya regresamos con más de tu programa Perfil Aduanero en la radio. Ya regresamos con más de tu programa Perfil Aduanero en la radio. Estamos de vuelta con tu programa Perfil Aduanero en la radio. Estamos de vuelta con tu programa Perfil Aduanero en la radio y queríamos conversar sobre cuáles aduanas son las que pueden ingresar estas mercancías, por cuáles puertos venezolanos, Jersey. Ok, fíjate. Por cualquier aduana que esté habilitada para los regímenes de importación y exportación. ¿Okay? Aquí destaco que está prohibido el régimen de tránsito para sustancias químicas controladas. Muy bueno, ¿Okay? interesante. Destaco eso y sigo. Cualquier aduana que esté habilitada para estos 2 regímenes, dependiendo de la operación que se va a llevar a cabo, ¿no? Hasta tanto el Ministerio de Finanzas o el RESKIN, en coordinación con el Ministerio de Finanzas, no emitan, el Ministerio de Finanzas, por supuesto, la resolución especificando ciertas aduanas, es decir, delimitando las aduanas, habilitando aduanas solo para este tipo de importaciones o de exportaciones de sustancias químicas controladas. Todas las aduanas están en condición, desde el punto de vista jurídico, para realizar los trámites con estas sustancias químicas controladas. Los auxiliares de la administración aduanera muchas veces pasa que no quieren hacer ciertas y determinadas operaciones o no tienen la experticia, no sé si te ha pasado, para trabajar. A veces creemos que manzana es igual que traer sustancias químicas, que es igual que traer gases, que es igual Sí. que... O de alguna manera no les gusta involucrarse en procedimientos que quizás requieren mayor nivel de estudio y de complejidad. Tu mensaje para ellos, ellos son solidariamente responsables de las consecuencias y los efectos que pudieran aparecer con Sí, este tipo por de supuesto. mercancías. Todo aquel que tenga alguna relación con la sustancia química controlada tiene responsabilidad, ¿no? Sin embargo, no tenemos en Venezuela ninguna agente o agencia de aduana que se dedique exclusivamente a trabajar con este sector, ¿no? ¿Está desasistido ese sector hasta cierto punto? Desde el punto de vista aduanero, sí. Desde el punto de vista aduanero, sí. Porque de hecho el mismo sector dice, bueno, ¿con qué agente de aduanas voy a trabajar que sepa trabajar esto? Bueno, con el que tradicionalmente he venido trabajando, el que tiene el poder por la aduana de La Guaira. Ajá, pero resulta que ellos no tienen la experiencia y el conocimiento en el área. Entonces, la invitación allí es a que a los auxiliares de la administración, principalmente a los agentes de agencia de aduana, es que se capaciten en el tema
porque además es una oportunidad De negocio. de negocio, ¿no? De prestar Dentro un de su servicio. servicio, un servicio muy especializado, sí, que no cualquiera lo ofrece. Bueno, nadie lo ofrece realmente. Y hay una acreditación para estos auxiliares que ellos pueden decir, mira, nosotros podemos hacer estos servicios porque además estamos certificados por tal ente internacional que nos dice que tenemos esa capacidad Sí, para no, como especializar. como agente de agencia de aduana, no, más allá de la autorización como auxiliar de la administración, no. Sin embargo, la recomendación es que se haga la respectiva notificación a la autoridad competente, que es Reskin, de que van a dedicarse, por ejemplo, a ese sector, ¿no? Si no, de todas, cuando el importador o el operador hace su solicitud ante la autoridad, debe notificar quién va a ser su agencia de aduana. Y este registro se Entonces ya ahí la misma autoridad sabe cuál es la agencia de aduana que está trabajando esas importaciones de ese operador. Y este Reskin ofrece esos cursos, esos talleres de orientación a estas personas, pues, porque me preocupa, porque es un tema bastante especializado. Pues. Sí, sí. Entonces, por más que uno trate de difundir esta información y crear algún nivel de concientización sobre estos temas, siempre se escapa, pues la gente se preocupa en el momento y después hasta que las cosas ocurren, ¿no? Entonces, existe, aquí uno puede acudir para que, por ejemplo, nosotros en Perfil Aduanero nos interesaría muchísimo capacitarnos, certificarnos en el área de manejo de sustancias controladas. Claro, ellos, la institución, no hablo por la institución, no, sino lo que uno observa de afuera, hace constantemente capacitaciones, talleres y cursos para, bueno, todo público, pero principalmente su objeto de control, que es el operador, el que está registrado. Entonces, el que ya está registrado va a recibir constantemente estas capacitaciones detallando artículo por artículo qué es lo que debe saber, ¿ok? Pero en líneas generales a todo público se hace, pero es más focalizado al que ya es operador de sustancias químicas. ¿Cuánto tiempo tarda solicitar este permiso para que puedan traer una importación de sustancias químicas controladas? ¿Cuál sería ese paso a paso de traer un producto químico bajo estas características? Okay, el deber ser es que al menos 10 días antes de que yo voy a hacer la operación de importación, bueno, allá de exportación, de embarcar, yo ya debería tener ese permiso, ya yo lo debería tener. O sea, que no puede Pero llegar... el permiso es para la operación, pero el registro lo tengo que tener mucho antes. No, el registro mucho antes, por supuesto. Sí, porque de repente la gente podría confundirse y decir, bueno, lo saco los 10 días. No, primero tienes que registrarte y cumplir con un procedimiento, existir como usuario de ese tipo de correcto, ya debe tener su respectiva licencia. Y esa licencia, según tu experiencia, más o menos cuánto se lleva, con cuántos meses de anticipación. Bueno, eso depende. Ahorita tenemos la experiencia en el sector de que está siendo bastante rápida, bastante expedita la emisión, ¿no? Pero bueno, como todo, uno entiende también que va a depender, la autoridad va a analizar dependiendo del sector, del uso, de la prioridad, dependiendo de la sustancia, el sector al que se va a dedicar a que se va a destinar esta sustancia. Primero tienes que licenciarte, tener tu licencia y después los permisos con los 10 días. Después el permiso, es correcto. De anticipación. Excelente, excelente. No sé, algún tipo de ¿alguna sugerencia que quieras darle a los importadores que quisieran traer este tipo de productos? Ok. Que como docente, como le he recalcado, fundamentalmente prepararse, ¿no? Conocer. Y si, bueno, no tenemos a nadie en nuestra organización que conozca del tema, no la ubicamos, las mismas instituciones, yendo como solicitante, las mismas instituciones les dan las capacitaciones. Entonces, eso que uno dice, si Mahoma no va a la montaña va a Mahoma, ¿no? Entonces, que ellos mismos busquen, procuren entrenar a su personal. Y mi mayor preocupación va hacia los auxiliares, principalmente la agencia de aduanas. Claro, porque pareciera que son los que están más desasistidos desde el punto de vista conmigo del no tiene acceso a nada la que ver, información. ¿no? Resulta que sí tiene mucho que ver, porque tú eres quien actúa en nombre y por cuenta del importador. En el caso de los auxiliares, en el caso de las almacenadoras también tendría responsabilidades. Claro. En el caso del transportista también tendría responsabilidades solidarias. Y acuérdense que estos son prácticas que pueden originar ilícitos con penas corporales, o sea, con penas de prisión, presidio. Y efectivamente cuando es así siempre nos preocupa un poquito más. Claro, entonces es algo de lo cual no podemos, por lo que tú nos estás diciendo, desvincularnos. Pues muchas veces hacemos las cosas. ¿Usted puede hacer esto? Sí, yo puedo. Entonces, todos sabemos de todo. Hasta que las cuestiones tienen consecuencias negativas y decimos, bueno, pero es que ya va, yo no sabía. No sabías, no. Tú tenías el deber
de capacitarte y de prepararte, porque importar o exportar no es soplar y hacer botellas. Correcto. Como tú lo dijiste, hay que pasearnos por muchas normativas que engranan con nuestra normativa aduanera, y de la cual siempre hay que estar en un constante análisis, investigación y preparación, porque todo esto da para todo. Correcto. Y tener claro que no es cualquier tipo de mercancía, es una mercancía de control muy especial. Entonces, quien vaya a incursionar pues en este sector debe tener claro primero el cumplimiento de la Ley Orgánica de Drogas y todo lo que con ella viene, ¿no? Los requisitos, incluso hay un control de forma mensual. Usted va consumiendo sustancia y entonces va reportando, tiene que reportar mensualmente a la institución lo que ingresó, que ingresa un lote grande. ¿Cuál es el pero yo inventario? voy consumiendo según mis órdenes de producción, en caso de una empresa de producción, ¿no? Ok. Voy consumiendo según mis líneas de producción, porque puedo tener diferentes líneas de producción. Entonces yo incluso eso debo estar claro de que debo hacer esos correspondientes registros al recibir la sustancia controlada, al irla consumiendo, y tengo que hacer esos reportes de forma mensual a la institución, porque el no cumplimiento de ello pues genera la aplicación de ciertas y determinadas sanciones. En el mejor de los casos, que te revoquen la licencia. En En el el peor de mejor. los casos, que puedas ir y comprar una privativa. Desde el punto de vista administrativo, la Ley Orgánica de Drogas establece en el 83 sanciones, incluyen las sanciones, aplicación de multas, Comienzo, tú lo que es dijiste. pecuniario, pero a su vez, o sea, no hay una multa sin el cierre temporal de la empresa. Son un cierre temporal de mínimo 3 meses para una empresa, y ahorita que esté comenzando, como dice, a reactivarse, es el caos, ¿no? Entonces, cuidar mucho, luego de que si yo voy a incorporarme en este sector, el entendimiento de lo delicado que es la materia, y si ya yo voy a ser operador definitivamente porque mi proceso productivo dice que necesito obligatoriamente la sustancia, entender la responsabilidad que tengo como empresa, y que a su vez tiene todo el personal interno que se vincula a esta sustancia, y debo cumplir entonces un proceso previo, perceptivo, durante, mientras estoy dando la importación o la exportación, y posterior, porque debo reportar a la autoridad. Muchas gracias, Jersey, por tu visita. Para mí es un orgullo tener una de estas mujeres especialistas en estas áreas dentro de lo que es Visionary Woman of International Trade. Pedro, ¿un mensaje final? Bueno, igual, el mensaje del que hemos estado dictando durante toda la entrevista. Hay que estudiar, hay que investigar, no podemos irnos con este tipo de sustancia a las primeras, hay que saber cómo es su cadena de custodia, cuál es la permisología, tenemos que licenciarnos, tenemos que tenernos incluso condiciones de almacenamiento que sean óptimas, precisamente porque puede haber fuga de este tipo de sustancias, ¿no? Y bueno, muchísimas gracias, Jersey. Esperamos verte en varios de nuestros programas, porque sabemos que eres una persona con mucha valía y mucho conocimiento por transmitir, y como tú lo dices, tú eres docente y esa es parte de tu vocación. Y bueno, gracias por estar aquí en Perfil Aduanero, en la radio. Hasta una próxima oportunidad. En la dirección general, Caroline Méndez. En la dirección de producción, Brian Agros. En la ingeniería de sistemas, Antonio Calderón. Y nuestro operador técnico, Ángel Bravo. No se olviden de inscribirse en las jornadas 5, 6 y 7 de octubre en la Universidad Simón Bolívar. Estamos en los últimos días para inscripciones. Nos vemos en el próximo programa. Perfil Aduanero en la radio es el primer y único programa especializado en aduanas y comercio exterior, conducido por Joana Frías y Pedro González. Este programa es auspiciado por Visionary Woman of International Trade, la Cámara de Comercio de La Guaira, la Cámara de Comercio de Puerto Cabello, la Asociación Aduanera, Naviera, Transportistas, Estibadores y Afines del Estado Anzoátegui, Seccional Guanta, la Asociación de Auxiliares de la Administración Aduanera del Estado Zulia, la Cámara Social de Transporte de Carga del Táchira, la Asociación de Auxiliares Aduaneros del Estado Táchira, ASOATA, la Asociación Española de Profesionales de Comercio Exterior y su programa Exportadores por el Mundo. Síguenos por @Perfil Aduanero en Instagram y Twitter, @Perfil Aduanero PZLA en Facebook y Perfil Aduanero en YouTube. Recuerda que en Perfil Aduanero conectamos contigo.